Somos Santiago Osorio y Sebastián Restrepo y hablaremos del artículo de la revista Dinero, 2017, el año de la recuperación. En el artículo nos cuentan que la expectativa del gobierno era que el año 2017 podría ser el año de la recuperación y la consolidación, pero que debido a los resultados de este primer trimestre del año, pues era difícil hacerse ilusiones. A esto le sumamos la aprobación de la reforma tributaria que golpeó a los hogares en los primeros meses. Entonces lo que afectó pues las finanzas de todos. Esto hizo que las expectativas de los consumidores se ajustaran y ajustaran su presupuesto de nuevo, haciendo que el índice de confianza del consumidor cayera, lo que pues tiende también a resentir la demanda, generando así una desaceleración de la economía. Por consiguiente, el Banco Central junto con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas toman medidas como bajar la tasa de interés para dinamizar la economía y para que así pues los consumidores reajusten de nuevo sus expectativas y para que el índice del consumidor pues incremente. Pero es difícil porque el más reciente dato de desempleo pues es del 10.5%, lo que hace tener a los consumidores una perspectiva negativa. Es claro que debido a todos estos resultados negativos, pues el gobierno no pueda cumplir su meta inflacionaria que está entre el 2 y el 4%, dejando así pues una incertidumbre muy grande de qué pasará con la economía de nuestro país. Hablamos con Eder Celín sobre el tema. Bueno, mi nombre es Ever Celín Navas, soy contador público de profesión, con una maestría en Desarrollo Económico para América Latina, una maestría en Dirección Universitaria, especializaciones en Marketing Político de Opinión Pública, en Cuidado Psicoespiritual y con estudios de doctorado en Hacienda Pública y Economía Local. Me he desempeñado pues toda la vida como académico y directivo universitario. Hoy trabajo más en consultorías, aparte que pues dirijo mis propios negocios particulares. Soy columnista del Diario Occidente. ¿Qué expectativas le generó usted apenas se presentó lo de la reforma tributaria? Pues lo que pasa es que es una reforma regresiva. Por ejemplo, el aumento del IVA es un aumento regresivo porque golpea a todos los consumidores por igual. No tiene en cuenta, pues, digamos, los ingresos de las personas, sino que grava por igual una gran cantidad de productos, y esto hace que la gente tienda a consumir menos. Y lastimosamente golpea mucho todo el esquema macroeconómico del país. Por otro lado, pues el gobierno, pienso yo que acompañado de la reforma tributaria, que intentaría tener más recursos para invertir desde el lado del gobierno, sobre todo en este tema que tiene hoy del posconflicto, donde tiene que hacer grandes inversiones sociales y grandes inversiones en el tema de infraestructura. El gobierno está metido como en una dualidad, porque requeriría, si se requiere una reforma tributaria del tamaño de la que se presentó, también se requeriría un recorte en los gastos del gobierno. Y este gobierno no ha sido un gobierno austero, sino que por el contrario se ha aumentado eh, el déficit fiscal del país. Hay una descompensación muy grande en la balanza comercial y en la balanza de pagos, y esto es lo que ha llevado a los problemas que hoy tiene Colombia en términos económicos. Es importante, muy importante, recuperar la confianza inversionista, la inversión extranjera en el país, que se logre mantener controlada la inflación. Es muy importante esto para poder nuevamente acelerar la economía, pero pues no es fácil, máximo que estamos en un año preelectoral, donde la inversión del Estado se va a ver también recortada con todo lo que tiene que ver con la ley de garantías,
y todos sabemos que el gobierno es un dinamizador muy fuerte de la economía del país. Venimos de casos como el de Raticar, recientemente como el de Odebrecht, que han golpeado fuertemente las expectativas de las personas frente al gobierno. ¿Cuál es su expectativa respecto a la confianza que genera este gobierno? La verdad es que es muy difícil medir ya, digamos, una expectativa de confianza. Primero por lo que usted afirma, digamos que estos escándalos golpean a la opinión pública, a la confianza en el Estado, en el gobierno. Segundo, es un gobierno ya con el sol a cuesta, digamos un gobierno que está en su último año de terminación de su mandato, lo que hace que pues la gente, la expectativa de uno está más centrada en quiénes son los que llegan que en lo que puede hacer este gobierno, y le veo muy poca capacidad de maniobra por cuanto todos estos escándalos lo que hacen es perder capacidad de acción del gobierno, ser presionados por otros actores como el Congreso mismo, y no tener, digamos, la suficiente credibilidad en los inversionistas para que vengan al país. Entonces, yo particularmente creo que va a ser un año muy duro este que le queda al gobierno Santos en términos de recuperar económicamente el país, y debería insistir en volver a hacer inversión, sobre todo en la parte de infraestructura, para mover un poco la economía. No creo que desde el punto de vista de la empresa privada en estos momentos podamos únicamente con la empresa privada sacar adelante el tema en el país, máxime que se han reducido los niveles de confianza de la inversión extranjera y ha mermado la inversión extranjera en Colombia. Y va a mermar mucho más en lo que resta del año, porque la incertidumbre está en quién va a gobernar el país el próximo año, si van a seguir los acuerdos de paz o no van a seguir los acuerdos de paz. Y todo eso indudablemente influye mucho en los temas de confianza inversionista. Bueno, hay un índice que se llama pues índice de confianza del consumidor, en donde los resultados fueron muy bajos para este primer trimestre del año, y el gobierno vio como la solución a ese mal resultado bajar las tasas de interés para dinamizar la economía debido a la preocupación de las empresas que tienen por el consumo tan malo que hay. Entonces, ¿qué piensa usted de esta decisión que tomó el gobierno? Pues digamos que el índice de confianza del consumidor lo que demuestra es lo que hemos venido diciendo en esta entrevista, es decir, la gente no está confiando en el manejo económico del gobierno. La gente está muy desconfiada, muy preocupada por el aumento de los impuestos. Indudablemente la canasta familiar se ha encarecido. Si vemos, por ejemplo, en los primeros 2 meses de este año hubo una baja sustancial en la compra de vehículos nuevos. Solamente hasta el mes de marzo más o menos se estabilizó comparativamente con marzo del año pasado, pero enero y febrero estuvo por debajo del comparativo del año pasado. Y una baja de los intereses en 25 puntos básicos frente a una tasa del 7% no es significativo. Por otro lado, a veces estas bajas de las tasas de interés se quedan en los bancos, es decir, le sirve al banquero, pero eso no se ve reflejado en los precios de los créditos, en el precio de la tarjeta de crédito, que sigue igual, entonces enriquece más al banquero. Y aún si se quisiera llevar esto realmente al consumidor final, creo que 25 puntos básicos es muy bajo cuando una tasa de interés hoy de crédito está más o menos en el 25-26% para el consumidor final. Creo que tiene que ser mucho más agresivo el gobierno en esto, y tiene que velar porque efectivamente esas rebajas de tasa de interés, que en mi criterio debería estar más o menos en el 4-4.5%, para poder dinamizar la economía, si quiere dinamizar, tendría que llegar al consumidor final en baja de las tasas de interés de los créditos de consumo, de los créditos de libre inversión, de los créditos en tarjeta de crédito, que son supremamente costosos. Y ahí va a tener el gobierno que entrar a negociar con los bancos, porque los bancos hoy se quejan que en el primer trimestre del año se aumentó la tasa de siniestralidad de los créditos, es decir,
hasta hace un año más o menos estaba en 45 días los tiempos de mora, y hoy están hablando que están los créditos más o menos en 90 días la mora, y esto asusta indudablemente al sector bancario. Entonces, además de la baja de las tasas de interés, que tienen que seguir bajando y que yo creo que de aquí a julio tienen que estar alrededor de 4.5% para, si se quiere realmente dinamizar la economía, tiene que haber una presión del gobierno para que esa baja de interés llegue al consumidor final, y un trabajo muy certero de los bancos para evitar que siga creciendo su siniestralidad de la cartera. El gobierno afronta un déficit fiscal y, acogiéndose a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, plantea una reforma tributaria que castiga el bolsillo de la gente del común, que hace que estas personas ajusten el consumo, que pierdan la confianza en el gobierno. Y ahora el gobierno pretende que, con la medida de la baja en las tasas de interés, estas personas reactiven el consumo, basándose en la meta de inflación planteada para 2017-2018. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al cumplimiento de esta meta y de la tasa de desempleo? Pues hacer futurología es muy difícil en una economía tan cambiante, y máxime con la coyuntura que está viviendo el mundo. Digamos que los hechos más recientes de Siria, de las posibilidades de guerra que están enfrentando Estados Unidos y Rusia, pues pueden dar al traste con cualquier proyección económica. Pero aislando esos factores, podríamos decir que desde mi criterio yo no veo muy posible que llegamos a una tasa de inflación del 3%. Primero porque la economía no va a crecer. Es decir, la economía, según los cálculos más optimistas de Planeación Nacional y del ministro de Hacienda, dice que estará este año más o menos en un nivel del 2%, y que el próximo año, yéndole muy bien, estaremos en un 3.5%, lo cual es insuficiente. Una economía como la nuestra debería estar creciendo por lo menos entre el 4.5 y 5% para ser medianamente viable el crecimiento del país. Y si queremos hablar de un óptimo, tenemos que estar entre el 7 y el 9%. Pero aparte que estas metas se intercruzan, por ejemplo, con las metas de desempleo. El gobierno ha planteado que debe mantener un desempleo de un dígito. ¿Cree usted que esta noticia de dinero presenta algún sesgo político? No, yo no la veo sesgada políticamente. Me parece que analiza crudamente lo que estamos viviendo. Analiza crudamente lo que estamos viviendo. Y debería poner en el centro de la opinión pública un problema gravísimo, que es el problema económico en el país. Y deberíamos estar hoy, en un año preelectoral, a menos de ya 12, 13 meses de una elección presidencial. Ese debería ser un tema crucial para tomar una decisión frente a los diferentes candidatos, es decir, que están planteando en el tema económico. Sin embargo, esa no es la preocupación de la opinión pública. Es decir, hoy la gente está más preocupada si Uribe dijo, si Santos dijo. Hay una macartización frente al tema de la paz. Si usted dice algo que está en favor o en contra, entonces inmediatamente o es santista o es uribista, y no hay como un análisis de fondo. Y digamos que otro problema grueso que está ocupando el tema, aparte del de la paz y el acuerdo con las guerrillas, es el tema de la corrupción. Pero no hay un planteamiento de fondo frente al quehacer económico. Yo sí pienso que como punto de análisis en un año preelectoral sería muy importante que estos temas sobre la viabilidad económica del país en el futuro, máximo con todo lo que nos va a costar el posconflicto, deberían ser temas de análisis y de toma de decisiones frente a una u otra posibilidad presidencial en el corto plazo.